Pocos saben que el Papa Benedicto XVI ha firmado un decreto que se debe ir poniendo en práctica paulatinamente en los próximos 2 años, que va a cambiar varias de las expresiones o de las fórmulas que se utilizan en la Sagrada Eucaristía, ¿no? En concreto, en Estados Unidos, por ejemplo, las traducciones han sido bastante malas después del Concilio Vaticano II y se están corrigiendo varias cosas, ¿no? Pero una cosa que se está corrigiendo tanto en el inglés como en el español y el portugués es la fórmula de la consagración eucarística, especialmente en la parte de la consagración del vino, ¿no? Nosotros sabemos que se dice, ¿no? Actualmente se dice en el momento de la consagración del vino, dice: tomad y bebed, que este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. ¿Cuál es la corrección que está haciendo el Papa Benedicto XVI, a pedido del Papa Benedicto XVI? Es que esta fórmula de consagración que dice que será derramada por ustedes y por todos los hombres se modifique de acuerdo al original en latín. ¿Cuál es el original en latín? El original del latín dice: será derramada por ustedes y pro multis, es decir, por muchos, para el perdón de los pecados. Algunos de los traductores después del Concilio Vaticano II consideraron que este pro multis podría dar la idea de que en realidad Jesucristo no ha muerto por todos, y en consecuencia prefirieron utilizar la traducción por todos los hombres. Sin embargo, el Santo Padre ha explicado que primero tenemos que ser fieles a la tradición latina, que es de siglos, y respetar la fórmula pro multis, es decir, será derramada por muchos y no por todos los hombres. Y la segunda razón es que es teológicamente más preciso. ¿Por qué? Porque si bien la sangre del Señor Jesús ha sido derramada por todos los hombres, el beneficio de la sangre no llega a todos los hombres. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, San Pablo ya nos ha dicho que Dios quiere que todos los hombres se salven, sino porque hay un componente de libertad. Quien no acepta la palabra de Dios, quien no acepta los sacramentos, incluso quien toma los sacramentos en estado de pecado o con indiferencia, con la indiferencia de un caballo, de una vaca, no lo digo por insultarlo, digo porque un caballo y una vaca se le podría dar la primera comunión, eso sería un sacrilegio, pero se le podría dar, y la vaca y el burro no saben lo que están recibiendo, no tienen idea. Y muchas veces muchas personas se acercan a la Sagrada Eucaristía sin saber lo que están recibiendo, que podrían estar, como dice San Pablo, comiendo su propia condenación. Entonces, la Santa Madre Iglesia, a través del Papa Benedicto XVI, en este decreto firmado en octubre del 2006, hace ya un buen tiempo, pero en los próximos 2 años es cuando se va a venir aplicando. Así que nosotros vamos a ver este cambio. Pero hay algunas personas que han manifestado su inquietud, lectores de Así Prensa, y en concreto un lector conocedor del tema, y lo felicito por conocer este tema y lo felicito por su profunda piedad eucarística, pregunta: bueno, ¿y qué sucede con las misas en las que no se digan estas palabras modificadas? ¿Queda inválida la Santa Misa? ¿Queda inválida la Santa Eucaristía? ¿Y qué cosa sucede precisamente si es que yo quiero comulgar todos los días? Mira, comulgar todos los días es una práctica buena, síguela haciendo, esto no va a cambiar en nada. Pero para responder a esta duda, te explico qué es lo que enseña uno de los grandes teólogos norteamericanos, además totalmente fieles a la Iglesia, ¿no? El padre McNamara, en los Estados Unidos, sobre este tema específico. El padre McNamara explica lo siguiente: Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, nos enseña que es la totalidad de la fórmula de consagración, porque él mismo, en la última cena, etcétera, etcétera, es la totalidad de la fórmula de la consagración la que permite el cambio de sustancia en el sacramento, es decir, que este pan y este vino se conviertan en el cuerpo y sangre de Cristo. Y no solamente la parte que dice: esto es mi cuerpo y esta es el cáliz de mi sangre. Ese es el momento central donde podríamos decir que la transformación se produce o se completa, pero es toda la fórmula la que permite esa
consagración. Y por eso, cualquier cambio que altere la esencia de la fórmula haría que la consagración fuera inválida, que altere la esencia de la fórmula. Y aquí es donde surgen las preguntas sobre qué cosa sucede cuando se cambie a la tradición pro multis, es decir, que se diga por muchos en vez de decir por todos. Eso significa que todas las consagraciones anteriores han sido inválidas porque no se dijo la fórmula pro multis, no se dijo por muchos, sino que se dijo por todos los hombres. No, no la hace inválida. ¿Por qué? Porque la expresión pro multis es muy importante, pero no es esencial para la consagración. No es esencial. ¿Y por qué digo esto? Porque existen otros ritos de consagración y oraciones eucarísticas que son mucho más viejas. Por ejemplo, la fórmula que se utiliza según la tradición apostólica de San Hipólito de Roma, es decir, que se usa desde el año 225, estamos hablando de prácticamente 1800 años, dice: tomad y bebed, esto es mi sangre que es derramada por ti. Cada vez que hagas esto, hazlo en memoria mía. Es decir, acá no se dice por todos los hombres, ni siquiera se dice por muchos. Y esta es una tradición que todavía se utiliza en las iglesias africanas, por ejemplo, las copto-católicas del norte de África, Egipto, Eritrea, Etiopía. ¿Y quién va a cambiar una fórmula que tiene 1800 años? Pero en la tradición latina, lo que se está haciendo es evolucionar de tal manera que el Papa provea este plus, esta adicional, esta clarificación que hace más precisa, más teológicamente clara y más fiel a la versión original del latín, que no tiene el tiempo ni la tradición ni la historia de esta fórmula de San Hipólito. Lo cual quiere decir que si un sacerdote, por costumbre, cuando esta norma ya se aplicó, porque es un sacerdote anciano que viene diciendo la misa, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, se equivoca y dice por todos los hombres, eso no va a invalidar la consagración. Ahora, ¿la consagración puede ser dicha de cualquier manera? No, tiene que ser dicha en unión con la iglesia, y por eso se establece esta norma que se va a aplicar universalmente en los países de habla hispana y de habla inglesa y de habla portuguesa, donde esta fórmula ha sido mal traducida, ¿no? En consecuencia, no hay que caer en el escrúpulo y en el temor. Ahora, si un sacerdote, por rebelde, porque no le da la gana, decide no utilizar esa fórmula, ya el problema no está en la palabra, hermano y hermana. El problema va a estar en que este es un sacerdote que no está celebrando en unión con el resto de la iglesia, y la celebración en unión con todo el cuerpo místico de Cristo es una de las condiciones esenciales de la validez de una Eucaristía. Y en consecuencia, la validez de la Eucaristía está, por supuesto, supeditada a un tema que va mucho más allá que el simple cambio de palabras. El cambio de palabras va a ayudar a celebrar la misa con mayor claridad, pero ciertamente no nos hagamos escrúpulos ni temores sobre el uso de este término, que en última instancia, así como pasamos del latín a decir por todos los hombres, también la iglesia se va a educar, los fieles nos vamos a educar hasta aprender a escuchar y acompañar al sacerdote diciendo por muchos. Que tengas un buen día.